¿Qué hubo?les? Vamos a comentar un evento que está provocando mucha polémica, no solo en la sociedad mexicana, sino a nivel latinoamericano. Esta caravana de migrantes procedente de Centroamérica que pretende llegar a la frontera sur de los Estados Unidos y que ahora ha causado un caos al llegar a la frontera entre Guatemala y Chiapas. El gobierno de México, que todavía está en manos de Enrique Peña Nieto, está haciéndole el trabajo sucio al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Este está aprovechando la nueva crisis humanitaria para sacar provecho electoral para su partido, el republicano, con miras a los comicios del martes 6 de noviembre. Primero, vamos a establecer brevemente los antecedentes. Esta no es la primera caravana. Lleva 8 años haciéndose ese peregrinaje de migrantes centroamericanos a través del territorio mexicano hacia la frontera norte de nuestro país. No había tenido Estados Unidos un presidente que promoviera la xenofobia, como lo está haciendo en este caso. Tampoco México había tenido un gobierno tan servicial a los intereses de Washington y la Casa Blanca, que a nivel mundial da vergüenza. Recordemos que las andanadas de Trump en contra de estos migrantes, calificándolos primero de criminales y después amenazando a esos países, a Honduras, El Salvador y Guatemala, con retirarles la asistencia económica que les da, tuvo un tono más enérgico cuando en su cuenta personal en la plataforma de Twitter amenazó también a México. Primero dijo que de la manera más enérgica se le pediría detener a estos migrantes, a la caravana, y que si no podía, iba a llamar al ejército para llevarlo a la frontera sur de su país y posiblemente incluso revisar el Tratado de Libre Comercio que acaba de renegociar con Canadá y con México. Pongamos las cosas en contexto. Trump no es emperador. Para poder llevar al ejército, que este viernes volvió a decir lo haría al ejército, no a la Guardia Nacional, primero debe tener la aprobación o aval de su Congreso Federal, lo cual no se lo van a dar a unas 3 semanas de las elecciones del 6 de noviembre. En segundo lugar, revisar o anular lo que ya negoció con Canadá y México para reemplazar al Telecán le provocaría problemas electorales más graves al Partido Republicano, porque el sector agrícola, de las manufacturas, automotriz, de servicios de los Estados Unidos no estarían de acuerdo. Recuerde que incluso le reiteraron en muchas ocasiones que tenía que renegociar un acuerdo trilateral, no bilateral como él quería. Sería contraproducente para su partido. Que hizo el agachón del gobierno de México y del eterno aprendiz de canciller, movilizar a la Policía Federal a Tapachula para prevenir la entrada de esta caravana. Y también, como si no tuviera la capacidad de hacerlo, y eso es lo que más da vergüenza, solicitar la asistencia humanitaria de las Naciones Unidas para contener a estos migrantes. Si eso no es hacerle el trabajo sucio a Donald Trump, no sé cómo llamarle. Y reitero, no es la primera vez que esta caravana se lleva a cabo. Tiene por lo menos 8 años de realizarse, cruzando nuestro país hacia la Unión Americana. Ahora está claro que el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador está buscando otra forma de abordar el tema, porque le va a tocar enfrentarlo con Donald Trump. Y este no va a cejar de poner presión al gobierno mexicano para que el Instituto Nacional de Migración funcione como si fueran agentes de la patrulla fronteriza de la Unión Americana. AMLO en esta ocasión ha dicho que va a poner cortinas laborales para retener a la migración, es decir, buscando darles empleo en México a esta gente de Honduras, de Guatemala y de El Salvador, que no están abandonando sus hogares ni a su nación por el simple hecho de llegar a los Estados Unidos o por gusto, sino porque están siendo acosados por el crimen organizado, porque no tienen empleo, porque están siendo
todos los días víctimas de las pandillas que tienen que ver con el consumo de drogas en los Estados Unidos. Hay un contexto humano detrás de todo esto que nadie quiere abordar, y mucho menos Washington. ¿De qué nos sirve que Mike Pompeo, el secretario de Estado, se haya reunido con el eterno aprendiz de canciller Luis Videgaray, diciéndole que México debe frenar este flujo migratorio, pero con respeto a su soberanía? ¿Cuál soberanía? Si con las amenazas ya obligó a Videgaray y a Peña Nieto a utilizar a la Policía Federal. Estos ya recibieron a los primeros migrantes. Se han tirado por desesperación al río Suchate varios de los integrantes de la caravana, porque exigen entrar en grupo y no primero las mujeres y los niños, como lo está haciendo la Policía Federal, como filtro para entregárselos a las autoridades de inmigración de México. De verdad que es muy lamentable. No olvidemos por qué dije que el tema es electoral. El 6 de noviembre, las elecciones generales de medio periodo tienen una importancia crucial para Trump. Se reelige todo el Congreso de los Estados Unidos en la Cámara de Representantes y un tercio en el Senado. En esos momentos, el control es de los republicanos. Si los demócratas llegasen a recuperar el control de la Cámara de Representantes, como señalan las encuestas, Trump se quedaría tuerto, digámoslo así, por hacer una metáfora. Ya no tendría el poder y todo le rechazarían en el Congreso los republicanos. Sería un presidente limitado, y a eso es a lo que le tiene miedo, porque se siente emperador. Hasta la próxima, y como siempre, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron.